Ok, ya seteamos el mood con los coquilles. Bienvenido a Masculinidad 98. Este podcast quise crearlo con la intención de abrir un espacio para hablar de temas de la masculinidad moderna de una forma empática. Pienso que hoy en día hay mucha hostilidad cuando se toca este tema del lado de machista por la resistencia a considerar el cambio hacia una masculinidad más saludable y del lado feminista antipatriarcal por el daño que se ha recibido a causa del machismo, la masculinidad hegemónica, masculinidad tóxica, todos estos nombres bajo la sombrilla que es el patriarcado. Este episodio hablaremos del estado actual de la masculinidad y a dónde podríamos ir con ella. Así que empezamos. Yo pues me identifico como un hombre cisgénero heterosexual y pues desde mucho tiempo he ido modificando, observando y tratando de cambiar hacia algo más saludable lo que es mi concepto de la masculinidad. Y durante el camino he aprendido muchas cosas, he reconocido algunas cosas negativas mías, he reconocido otras fortalezas y he observado cómo ha transicionado la masculinidad durante los años, desde pues, mi infancia hasta la actualidad. También soy estudiante de psicología clínica y me he enfocado en estudiar la psicología de la masculinidad. Así que pues tengo esto desde una perspectiva personal en mi vida y pues también lo tomo como una perspectiva de investigación y un campo de las ciencias sociales. Y pues me interesa hablar principalmente de cómo los hombres enfrentan esta sociedad cuando están desarrollando su propia masculinidad, en el sentido de que se siente como si hubiesen dos caminos nada más. Uno, recibes los modelos de masculinidad tradicional y decides perseguir eso, o sea, creas una adherencia a lo que es la masculinidad tradicional y consigo experimentas estas consecuencias negativas, no completamente porque no podría decir que todo lo de la masculinidad tradicional es negativo, pero sí hay muchas consecuencias negativas que se perpetúan de forma directa o indirecta, no solo en uno mismo, sino en la sociedad. Por eso pues hablamos de las consecuencias negativas del patriarcado. Y por otro lado están las personas que sí reciben estos estímulos, estos modelajes de la masculinidad tradicional y por una razón u otra deciden, no diría rechazar, pero sino tratar de alejarse un poco de los aspectos negativos de la masculinidad tradicional. Entonces, con el primero, esa adherencia a la masculinidad tradicional o masculinidad hegemónica, ahí vemos lo que cae bajo los Andrew Tate, estas personas que se enfocan en lo que es la promiscuidad excesiva, la autosuficiencia, el rechazo de la vulnerabilidad, una inteligencia emocional bastante retrógrada o poco desarrollada, la agresividad como herramienta de comunicación, la adherencia a formas de violencia para adquirir cualquier cosa por la cual están persiguiendo, sea violencia física, verbal, sexual, social, cualquiera. A eso va dirigido, bueno, este espacio va dirigido a ambos grupos, los que aceptan la masculinidad tradicional y los que la rechazan. Pero para los que lo aceptan, que bueno, para reconocer esas consecuencias negativas y también buscar una forma de demostrar que para una masculinidad saludable no se necesita rechazar la masculinidad. Siento que esa es la percepción generalizada de este tipo de movimiento feminista que critica muchos aspectos del hombre moderno, o bueno, el hombre tradicional. Esta noción de que, ok, pues esto de la masculinidad es malo, esto es malo, esto es malo, esta otra cosa es malo. Entonces uno se queda en este punto de que, bueno, pues ¿qué hago? Entonces ahí vienen, por lo menos de este grupo de hombres que no rechazan el machismo, o sea, se unen más, se aferran más al machismo. Viene esto de doubling down, por decirlo así, en la masculinidad tradicional. Ahí viene pues no, pues yo voy a ser más agresivo, más sexista y más otras cosas que pues sí son un lado extremo
de lo que es la imagen del el hombre tradicional, pero también conlleva ciertas consecuencias negativas. Desde un lado de la literatura, puedo decir que se refleja mucho las consecuencias emocionales negativas de la masculinidad hegemónica. Entiéndase, hay más los hombres que adhieren a una masculinidad más tradicional son más propensos a desarrollar sintomatología de ansiedad, depresión, problemas de autoestima, problemas de abuso de sustancia. Todo he escuchado que hay muchos más hombres que se suicidan que las mujeres. Y pues son una gama de consecuencias negativas emocionales, fuera de las sociales y eso, pero yo pues por mi rama de estudio pues quisiera enfocarme en estas emocionales o psicológicas. También está lo que es la alexitimia, eso es la incapacidad de verbalizar sentimientos. En la literatura se habla de la alexitimia subclínica, entiéndase la alexitimia que no llega a una gravedad clínicamente significativa. Y pues eso lamentablemente se observa mucho en la modernidad. Vemos cómo estos hombres se les socializa desde pequeño a no llores, no hables de tus sentimientos, no demuestres vulnerabilidad emocional, porque eso equivale ante sus ojos a lo que es debilidad. Y pues, ¿qué pasa? Es un ciclo, es un patrón de pensamientos que afecta negativamente cómo se desarrollan estos niños, estos hombres jóvenes. Entiéndase de que, ok, tengo una emoción, quiero demostrarla, pero entonces estas figuras de apoyo no me permiten demostrar mis emociones, se me rechaza, se me juzga, en caso se me burla por expresar mis sentimientos. Bueno, dicho sea de paso, sentimientos que no estén asociados a felicidad o agresividad, porque ya esos son socialmente aceptados bajo la masculinidad tradicional. Pero más bien tristeza, preocupación, debilidad, desesperanza y cosas así, o sea, ese tipo de emociones, ahí es que no lo expreses porque te vas a percibir como débil, y no puedes ser débil porque tienes que desarrollarte a una figura de proveedor, sea económicamente, socialmente, como sea. Y pues un proveedor no puede ser débil. Y ahí ahí uno, como hombre, se queda en una posición incómoda de que, bueno, en algunos casos habrá gente que pues también pues no demuestra las emociones que se pueden percibir así y ya. La cosa es que, ¿qué pasa cuando uno se cohíbe de procesar y expresar todas las emociones que está experimentando? O sea, podría desarrollarse pensamientos de depresión, ansiedad, dificultades verbalizando esos sentimientos, como dije, la alexitimia subclínica. Entonces, desde pequeño, te tratan de controlar la forma en la que expresas y sientes el mundo emocional. Y cuando eres grande, muchas veces se ven estas consecuencias en el sentido de que, pues me siento de tal forma, pero no sé lo que estoy sintiendo, no sé qué me está pasando. Y depende de cómo haya sido criado, eso puede manifestarse en conductas agresivas, en conductas de aislamiento social, en conductas riesgosas como el consumo excesivo de sustancias, relaciones sexuales sin protección, de forma promiscua o insegura, algo por el estilo. Hay diferentes maneras que se pueden manifestar y lamentablemente muchas son de las que comúnmente asociamos con lo que es un macho, un hombre tradicional. Y pues, antes de pasar al otro tipo de hombre que rechaza la masculinidad tradicional, quisiera aclarar que no pienso que todos los aspectos de la masculinidad tradicional son negativos. O sea, la masculinidad en sí es un espectro masivo de lo que son expresiones de género. Entonces, uno ve, por ejemplo, la agresividad. La agresividad en un argumento, en un diálogo con una persona, sea pareja, amistad, colega, familiar o lo que sea, no debería ser una conducta instintiva. O sea, entiéndase, uno puede ser asertivo, pero asertividad no tiene que equivaler a agresividad. O sea, fuerza física, por ejemplo, fuerza física en un deporte de contacto, como lo sería el fútbol, el baloncesto u otros, es apropiado, es parte de la dinámica social, como del deporte. Pero fuerza física nuevamente un argumento verbal, pues ahí entonces eso es una escasez de herramientas de comunicación. Y se ve muy común en hombres
Y pues eso es parte de las cosas a las que yo quiero llevar este espacio. No es que pares de ser masculino, no es que dejes de ser agresivo, asertivo, dominante o ese tipo de cosas, si es con lo que te quieres identificar. Es más bien dos principios. Uno, que no te sientas obligado a actuar de una forma con tal de sentirte que eres digno de tu masculinidad o de pertenecer a esta sociedad. Y segundo, que no le hagas daño a otras personas mientras estás experimentando esa masculinidad. ¿Entiendes? O sea, otro ejemplo sería la promiscuidad. Hay personas, en este caso hombres, que tienen un libido alto o han sido socializados a pensar que tienen un libido alto y pues sí, la actividad sexual es socialmente aceptada, es saludable. O sea, esto de expresar esa energía sexual de una forma saludable es importante para el desarrollo de los seres humanos. Pero, yendo a dinámicas machistas o de masculinidad tóxica, la manipulación emocional hacia, en este caso, hombres heterosexuales que se lo hacen hacia mujeres, la manipulación emocional para tratar de conseguir algún tipo de gratificación sexual, ahí caemos en dinámicas que hacen daño. Hacen daño a la persona que recibe este tipo de manipulación, en caso abuso emocional, y hace daño a uno mismo porque crea el concepto de que el sexo es una dinámica transaccional. Se le sobrevalora las dinámicas sexuales en las mujeres, lo cual lleva a este pensamiento dicótomo de que las mujeres o son santas que merecen respeto o son mujeres que solamente sirven para gratificación sexual. ¿Me entiendes? Y es como que hay que ver, porque en los aspectos de la masculinidad que yo intento criticar y tratar de modificar, no es rechazar la masculinidad, es aplicarla de una forma saludable. O sea, saludable, cada cual decide cómo ejercerla, pero es en ese pilar de no le hago daño a la gente y no me siento obligado a actuar de una forma para reconocer mi propia masculinidad. Entonces, pasamos a los hombres que, pues, como yo, que rechazan la masculinidad tradicional a cambio de algo diferente. En mi caso, pues no tanto desde la infancia, ya en la adolescencia, fui observando diferentes dinámicas de mi propia masculinidad, al igual que la masculinidad de mis compañeros, mis colegas, en los medios de televisión, el arte y todo lo demás. Y fue básicamente una trayectoria de observación, análisis, modificación y volvemos a observación. Y así se repetía el ciclo constantemente con diferentes dinámicas que yo ejercía como parte de mi masculinidad. Entonces, a estos hombres se le ve que, ok, pues, bueno, en muchos casos se dice que están in touch with their feminine side, o sea, en el sentido del lado femenino de uno, porque, por ejemplo, usan vestimentas de otro estilo, usan otros colores, puede cruzar lo que son gestos afeminados, cosas así, gusto en música y otras dinámicas que se salen de la norma, de la heteronormatividad, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de conducta para una sociedad patriarcal altamente aferrada a lo que es el machismo o la masculinidad tradicional, el macho alfa, proveedor, todo lo demás, puede percibirse como algo raro, inusual, extranjero y muchas veces no es bienvenido. O sea, por eso la hostilidad, por eso la confusión que rápido se le denomina homosexual a estos hombres cuando no hay atracción al mismo sexo involucrado, simplemente expresan su masculinidad o su género de una forma no tradicional. Y pues es interesante porque cuando uno se enfrenta a eso es que verdaderamente salen las creencias verdaderas de cada persona. O sea, hay una aceptación de lo que es la masculinidad progresiva o hay una resistencia porque eso no fue lo que se me enseñó. Puede haber diferentes razones. Hay gente que parece ser que no son capaces de aceptar algo diferente o se niegan a pensar que hay otra cosa, hay otra forma de manifestar la masculinidad que no sea de la forma tradicional que se le enseñó a ellos. Hay veces que hay miedo
a explorar una masculinidad no tradicional. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué me dirán? ¿Podré conseguir alguna pareja? O sea, esto es atractivo, me voy a sentir seguro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dirán de mí en la familia? Cosas así. Hay muchas veces que las personas más cercanas a uno son los que más pesado intentan juzgarnos. Y pues eso es lamentable, pero para eso se desarrollan redes de apoyo fuera de la familia. O si tu red de apoyo es tu familia, pues también, claro. O si son las dos, lo social y lo familiar, pues mejor todavía. Pero nada, no todo el mundo tiene los mismos beneficios en cuanto a ese tipo de dinámica. Y pues, ¿qué pasó con estos hombres? Una vez uno toma de una forma u otra la decisión de deconstruir su masculinidad, se enfrenta a un mundo lleno de críticas, hostilidad e información, pero no hay un modelo claro. No hay una forma de decir, quiero ser un hombre que no sea machista, pues ¿qué soy? Y ahí viene una gama gigante de expresión de género. Hay mucha confusión con estas dinámicas y pues, ¿qué pasa? Uno puede estar perdido, o sea, y puede llegar a diferentes tipos de conclusiones. Yo he visto mucho esta idea de que pues para ser un hombre saludable debo rechazar mi masculinidad, y se piensa que todo lo que es asociado a la masculinidad es malo y no se puede. Entonces, pues solamente llevo a cabo conductas del espectro de expresión de género femenino. Y pues ahí es que entonces llega este tipo de conversación o espacio, porque es como que sí, uno puede ser masculino de forma saludable, como los ejemplos que dije anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver cómo se desarrolla un guía o una idea de lo que es el estereotipo de un hombre saludable para contrarrestar el estereotipo ya tan inmortalizado que es el macho alfa, machista, hegemónico y todo lo demás. Porque para eso sí hay un esquema claro. O sea, hay diferentes dinámicas que se hacen de esta forma y así, pues tú eres un hombre en esta sociedad. Y ahora que lo digo, pienso también que hay dificultades en ser ese tipo de hombre. O sea, hay muchos hombres que lo encuentran retante llegar a los estándares tan altos de lo que es, entre comillas, un hombre ideal. Entonces, ¿qué pasa? Quiero ser ese macho alfa, pero no logro serlo. Y entonces, ¿qué soy? ¿Dónde está mi valor? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Cómo yo me encuentro contento con mi propia masculinidad? Y bueno, eso conlleva consigo sus propias consecuencias negativas. Al igual que aquellos hombres que, bueno, entre comillas, piensan que han llegado a ese estándar del macho alfa. Porque entonces ahí ve la resistencia completa a lo que es la vulnerabilidad emocional. O sea, ninguna inteligencia emocional. El uso excesivo de la agresividad para cualquier dinámica social. La violencia, la hipersexualidad, promiscuidad insegura o peligrosa, mejor dicho. ¿Qué más? Bueno, a mí, cada vez que pienso en esa dinámica, me viene a la mente un estudio que se hizo en Puerto Rico de cómo los hombres están a un riesgo elevado de desarrollar cánceres de la páncreas por no querer hacerse el examen. Pues claro, porque conlleva un examen en la área anal y pues hay una resistencia severa a lo que es cualquier tipo de contacto con esa área. ¿Por qué? Pues por la misma homofobia que conlleva uno de los pilares de la masculinidad tradicional. O sea, tenemos por un lado la antifeminidad, o sea, porque ser un macho es no ser mujer, no hay nada más allá de eso. Y está la homofobia, pues como que, pues no quiero percibirme como gay. Y pues ahí entran estas ideas distorsionadas de lo que es ser un hombre homosexual y todo lo demás, y estas dinámicas de que, pues todo lo anal es malo. Y pues en ese caso del estudio, se mostraba que personas que se relacionan con una identidad masculina más tradicional son más propensos a negarse la oportunidad de hacerse exámenes de esto para verificar este tipo de probabilidad de cáncer de la... yo dije páncreas, es la próstata. Disculpa. Pero esa dinámica. Entonces como que, wow, tú estás dispuesto a arriesgar tu vida, básicamente, o a aumentar el riesgo a desarrollar un cáncer por el simple hecho de que no quieres que te toquen el área anal.
está intenso ese tipo de cosas. Claro, son unos extremos del área de la masculinidad, pero es la realidad en la que vivimos y por eso pienso que es necesario abrir este tipo de espacio. Y pues, pero nada, ya hablamos de un poco, en verdad que esto es algo bien introductorio, del estado actual de la masculinidad, por lo menos como yo lo percibo y pues por lo que he leído de la literatura, experiencias personales y todo lo demás. Ahora, ¿a dónde podemos ir con esto? Como un hombre heterosexual cisgénero, como muchos de nosotros, ¿cómo podemos desarrollar una masculinidad saludable? Claro, esto no está solamente limitado a los hombres heterosexuales cisgénero, pero pienso que el machismo es perpetuado más por este grupo de hombres. Entonces, yo siendo uno de ellos, que claro, yo he llevado a cabo muchísimas dinámicas machistas en mi vida y todavía las sigo haciendo, las sigo propagando. Es lamentable, pero es parte de la deconstrucción. Porque para mí, la deconstrucción nunca termina porque las dinámicas patriarcales todavía parece que nunca van a terminar. Así que hay que ver, es un análisis constante de la masculinidad de uno. Pero si uno implanta las ideas correctas, vas creando un mapa para ir poco a poco pues mejorando esa masculinidad. Y pues, ¿qué podemos hacer? Básicamente a mí me ayuda mucho el análisis, la introspección, todo lo que es, ok, yo hago esto, me siento cómodo haciéndolo, qué bueno. Entonces pienso a los pilares. ¿Esto le hace daño a alguien cuando lo hago? Y ahí veo si hace daño o no hace daño. Esto, si me siento obligado a hacer esto para satisfacer algún tipo de expectativa social, pues ahí veo si lo hago o no lo hago. Entonces hay otras cosas que yo exploro de mi propia masculinidad y veo, ok, pues esto se sale del espectro tradicional de lo que es la masculinidad hegemónica o tradicional. ¿Cómo me siento con esto? Por ejemplo, algo como pintarse las uñas, yo he visto que es muy moderno, gracias en parte a personas como Bad Bunny y cosas así. Y eso es algo que todavía, y antes se consideraba más todavía, pero algo se considera femenino. Entonces, yo en mi proceso de construcción, personalmente, pues a mí no me interesa pintarme las uñas. Yo lo consideré y después dije, pues, eso no es algo que yo quisiera hacer. Habiendo dicho eso, yo veo que hay muchos hombres que lo hacen, como que bueno, explora, manifiéstate de una forma, libérate de esa cadena de la masculinidad tradicional. Y pues me encanta verlo porque eso es una persona que por una razón u otra se deconstruyó lo suficiente para explorarse de esa forma. Por ejemplo, los tote bags, que usualmente lo ven que usan las mujeres. Pues yo me compré un tote bag y fue interesante porque pues algo tradicionalmente femenino y yo bueno, es que también fue una artesana de Calle que lo hace personalizado y me hizo un diseño de mi equipo favorito de fútbol. Y ahí yo mezclo algo tan masculino, tan macho, alfa, wow, como el fútbol, con algo un poquito más afeminado que sería el tote bag. Y lo uso cuando voy a ir por ahí para hacer la compra, diligencia, voy a salir a cualquier cosa. Y pues lo uso feliz de la vida. Es más cómodo, menos cosas que cargo en el bolsillo, más cosas que podría cargar por ahí. Claro, una botellita de agua por lo menos, tú sabes, que no podemos estar deshidratados aquí. Entonces, son ese tipo de cosas. A ver, otro ejemplo, por decir alguno, y mi sentido de mi estilo en cuanto a la ropa. No es que use ropa afeminada, pero sí he visto en mí antes, mira, tú siempre vistes con unos colores bien neutrales, entre comillas, pues aburridos. O sea, siento que no te estás manifestando lo suficiente con la ropa. Y si lo cambiamos, y si exploramos otras cosas. Y ahí pues me enfoqué un poco más en tratar de, por ejemplo, buscar zapatos de diferentes estilos, los pantalones, las camisas, los jackets. Y pues ver cómo yo puedo vestirme mejor, cómo puedo mantenerme, cuidarme, tener una buena higiene y un sentido de estilo. Claro, no soy mejor que me he visto, pero me gusta usar cosas diferentes para verme bien cuando salgo, sea para el trabajo o alguna actividad, lo que sea. Y pues, básicamente se basa en eso, en, ok, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? También en caso de que se me señale algún tipo de conducta machista, yo la analizo, porque claro, no todo lo que se te señale como machista necesariamente lo es, o es algo que tienes que eliminar,
Pero si se te señaló eso como machista, pues vale la pena analizarlo. Vale la pena sentarse y pensar, ok, ¿por qué se me dijo esto? ¿Por qué yo lo hice y cuáles fueron las consecuencias? Y ahí ver cómo de una forma empática con uno mismo y con las personas, uno puede desarrollar una conducta alterna que te permita ejercer tu identidad como lo deseas y a la misma vez limitando el daño que puedes causarle a otras personas. Así que sí, esto, claro, en otro episodio entraré más a detalle, pero es un buen comienzo a la mentalidad que quisiera promover en este espacio. Y nada, esto ha sido Masculinidad98. Pueden seguirme en Instagram en jose.lazaro21. Ahí pueden escribirme lo que quieran, sugerencias, comentarios, críticas, cualquier cosa es bienvenida, honestamente. También, y por último, este podcast no sustituye servicios de terapia individual, terapia psicológica. Si usted entiende que necesita ayuda para su salud mental, comuníquese con su proveedor de plan médico o con cualquier persona que entienda que pueda ayudarle con el acceso a esos servicios. Así que sí, nos vemos.